Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. En este vídeo os voy a contar cuáles son los gastos que se aplican dentro de una cotización de transporte marítimo, en la que habrá tres grupos de componentes, como vamos a ver paso a paso. El primero serían los costes previos al embarque o los gastos en el puerto de salida. El segundo será el flete marítimo entre puertos y sus recargos. Y el tercero, los costes en el país de destino a la llegada del buque. Pero también veremos las recomendaciones a la hora de solicitar cotizaciones y por último los criterios de selección de cotizaciones. Nos vamos a centrar directamente en un contenedor que ya está en la terminal portuaria, es decir, ya se ha llevado a cabo el acarreo o transporte desde las instalaciones del vendedor hasta el recinto portuario. Y es ahí donde voy a empezar este análisis de la cotización del transporte marítimo. Vamos con el primer bloque, que son los costes previos al embarque o los gastos en el puerto de salida. Tanto para FCL, que sería Full Container Load, como para grupaje, Less Than Container Load o LCL, los gastos que nos vamos a encontrar en el país de origen y que se aplican a las tarifas de transporte marítimo serán estos principalmente. El primero es el THC, Terminal Handling Charge, que serían los gastos por manipulación portuaria, tanto en el puerto de salida como en el de destino, y podrán recibir diferentes nombres en función de cuál sea el país en el que estemos trabajando. THC, THCL, THCD, manipulaciones portuarias, etc. En el caso de FCL, cada compañía marítima va a fijar su importe y podrá variar según la zona geográfica y el tipo de contenedor. Y en el caso de LCL, la manipulación se va a calcular por unidad de carga y normalmente se cotiza un valor distinto para cada magnitud. Por ejemplo, 22 euros tonelada, 11 euros metro cúbico, etc. El segundo de los costes previos al embarque sería el ISPS, que es el International Security Port Surcharge, que es un recargo que aplican las navieras para poder compensar los costes que suponen las medidas de seguridad. En caso de FCL podemos encontrarlo cotizado por contenedor, por TEU o por BL, Bill of Lading, y en el caso de LCL se cotiza normalmente por BL, Bill of Lading. Ahora vamos con el coste del BL, Bill of Lading. Este es el coste por documentación y por la emisión del conocimiento de embarque o BL, y se aplica por documento, es decir, por BL emitido. Otro de los costes sería la T3, que es la tasa que va a gravar nuestro tránsito de mercancías por los muelles, el uso de instalaciones de atraque, el uso de zonas de manipulación, los accesos y vías de circulación y el uso que hagamos del resto de las instalaciones portuarias. En caso de FCL existen dos formas para aplicar la T3, a elección del consignatario o naviera. La primera sería el régimen de estimación simplificada, donde se aplica un importe fijo por contenedor, y la segunda sería el régimen por grupo de mercancías, y en este caso el importe de la T3 se obtendrá de la suma de los diferentes importes que os voy a decir. Por un lado, el importe por tonelada, según el grupo al que pertenezca la mercancía, es decir, la partida arancelaria, y existen 5 grupos, y por otro lado un importe según el tipo de contenedor. No existe un criterio unificado entre navieras, así que van a poder acogerse a cualquiera de los dos regímenes indistintamente para cada embarque. Además, el régimen por grupo de mercancías puede variar según la autoridad portuaria. Por eso, una misma mercancía a la importación por Valencia o por Barcelona, por ejemplo, pagará importes distintos en concepto de T3. En el caso de LCL, cada consolidador podrá fijar un importe por tonelada a su criterio, según sea exportación, importación, etc., y según se acojan a un régimen simplificado o bien por grupo de mercancía, y también según el puerto. En general los importes suelen oscilar entre los 3 euros por tonelada y los 4,20 euros por tonelada. Otro de los costes sería el SRC, que es el seguro de responsabilidad civil, y es la repercusión obligatoria por este seguro del transitario, y se cotiza por BL, es decir, por Bill of Lading. Otro coste, recogida o entrega. Esto viene relacionado con el transporte terrestre. En caso de FCL, los precios se cotizan por contenedor y se podrán expresar por un tanto por kilómetro, un tanto por radios. Esto de los radios son las franjas de distancia que puede haber entre el puerto y los puntos de carga o descarga. O también se puede calcular por tanto alzado. Nosotros preferimos y vemos más claro para los clientes el tanto alzado.
En caso de LCL, normalmente se cotiza en una escala por peso, según el cálculo del peso tasable. Para que quede claro, os pongo dos ejemplos. Si tenemos un envío de un palet de 1800 kilos y 1,8 metros cúbicos, lo que hacemos es 1,8 metros cúbicos por 333 kilos metro cúbico y esto nos da 599,40 kilos. Vemos que en este caso la cantidad es inferior al peso real bruto de 1800 kilos. Entonces, por tanto, el peso tasable va a ser de los 1800 kilos, es decir, la cantidad mayor. Y en segundo lugar, otro ejemplo, tendríamos un envío de un palet de 400 kilos y 1,80 metros cúbicos. Aquí hacemos lo mismo, 1,80 metros cúbicos por 333 kilos metro cúbico. Y esto nos daría 599,40 kilos. Ahora vemos que la cantidad es superior al peso real bruto de 400 kilos. Por tanto, el peso tasable será de 599,40 kilos. Como veis, siempre se coge la mayor de las dos cantidades. Siguiendo con los costes previos al embarque, tenemos al IMO y el OWS en transporte terrestre. El precio del transporte terrestre, tanto para FCL como para LCL, de la mercancía peligrosa o mercancía pesada, se va a incrementar normalmente en un 25% sobre el precio base, por tratarse de mercancía de mayor riesgo. Y ahora, con respecto a otros gastos, según la naviera con la que estemos realizando el embarque, podemos encontrar gastos añadidos dentro de nuestras cotizaciones, como pueden ser los de gestión logística, los de limpieza de un equipo, los on wheels, que son el cargo por la cesión del transporte del contenedor al transitario, el control del contenedor, conexión frigorífica, etc. Según el tipo de gasto, se aplicarán por contenedor o por BL, Bill of Lading. Y el último, como coste previo al embarque, tendríamos el despacho aduanero de exportación. Esto va a depender de la complejidad del embarque, por el tipo de mercancía, según la cantidad de partidas arancelarias que vayamos a declarar, si es necesario realizar servicios como inspecciones aduaneras, trámites de sanidad o farmacia, escáner de la mercancía, etc. Es habitual que los transitarios agrupen parte o todos los gastos de origen-llegada en un forfait por contenedor, para que resulte más fácil a los clientes calcular todos los gastos de su operativa. Y puede haber recargos por circuito rojo, por posicionamiento del contenedor y revisiones, o bien, por ejemplo, por obtención de certificados como el EUR 1 u otros como el fitosanitario, etc. Ahora vamos con el segundo bloque o grupo de componentes. Sería el flete marítimo entre los puertos de origen y destino y sus recargos. El flete básico, al que también llamamos Ocean Freight, Base Rate, etc., sería el precio del transporte marítimo del contenedor puerto a puerto, es decir, muelle a muelle. A este flete básico le podremos añadir una serie de recargos, o mejor dicho, la naviera, y los más habituales serían el BAF, Bunker Adjustment Factor, o BUC, Bunker Contribution, que sería por combustible, debido a la volatilidad. El segundo sería el CAF, Currency Adjustment Factor, que se cobra por variación entre la moneda local y la del pago del flete. El tercero sería el DOD, que es un gasto por la obtención de moneda para el pago del flete. El cuarto sería el CS, congestión portuaria o Congestion Surcharge, que se aplica cuando hay congestión en el puerto de destino y esto retrasa las operaciones de carga y descarga. El quinto sería el Collect Surcharge, que es por pago del flete en destino. Y el sexto, o bien otros costes añadidos que puede haber, pueden ser por piratería, por tránsito de un canal como el de Panamá, Canal de Suez, también por seguridad, por temporada alta, peak season, por contenedores reefer, el WRS o recargo por riesgo de guerra, que se aplica cuando el destino de la mercancía es un país en conflicto, y así podemos encontrar un montón de gastos añadidos. El tercer bloque son los costes en el país de destino a la llegada del buque, que son similares a los costes previos al embarque del país de origen, pero en este caso en el país de destino. Es decir, primer grupo, gastos en el puerto, THC, tasas, ISPS, etc. El segundo, el despacho de importación, en este caso, gestión y pago de impuestos. Y el tercero, el acarreo en destino, que sería el transporte por carretera desde el puerto hasta el almacén del importador.
Ahora vamos con las recomendaciones para solicitar las cotizaciones de transporte marítimo, donde deberíamos tener en cuenta estos pasos. Primero, preguntar por cualquier componente que no sepamos a qué se debe y pedir que las cotizaciones sean lo más detalladas posibles. Segundo, consultar cualquier coste que no se incluya su importe, sino solo la posibilidad. Por ejemplo, no se incluye el coste del escáner, pero ¿cuánto nos va a costar si tuviéramos que pasar una revisión? Este coste está en torno a 180 a 200 euros, pero hay casos en los que se ha llegado a cobrar 320 o 350 euros. Tercero, pedir una constancia formal de la cotización a través de una factura proforma, un email, etc. Cuarto, cuidado con la volatilidad. Nos tienen que especificar cuál es el tiempo de validez de la tarifa presupuestada y cómo se va a actualizar. Y quinto, no debemos aceptar a posteriori recargos que no hayan sido recogidos en la oferta, o si los vamos a aceptar, intentar al menos negociarlos a la baja. Y por último vamos con los criterios de selección de cotizaciones. En este caso los parámetros en los que deberíamos fijarnos, aunque el orden o la priorización de cada uno va a depender de cada operación, son los que os voy a contar. La cotización que nos ofrezca menor tiempo de tránsito, transit time, o mayor plazo de validez y vigencia de cotización, o mejor servicio directo que con transbordo, o frecuencia y fiabilidad, y por supuesto habrá que tener en cuenta el menor precio global. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.